término que usamos mucho nosotros en la cristiandad y que nos gustaba mucho, es cuando nos decían que regresáramos a la iglesia primitiva. Y se hablaba mucho de esa parte. Hay que regresar a la iglesia primitiva, hay que tener los milagros de la iglesia primitiva, hay que tener esos prodigios y esa santidad. Y esas palabras para nosotros eran como regresar a una utopía, regresar a un lugar perfecto. Imagínense con los apóstoles en aquel tiempo y estar con esos prodigios y en ese sentir, que usted estuviera en ese Pentecostés, del primer Pentecostés que se habla. Eso cualquier cristiano añora esa parte. Y cuando la iglesia estaba no muy bien, el pastor se levantaba y decía: tenemos que regresar a esa iglesia primitiva. Y usted lo que se acuerda, o lo que usted se inventa en su cabeza, es esos momentos. Bueno, esa idea de regresar a esa iglesia primitiva ya existía en el primer siglo. Es que la gente del primer siglo, gente que vivía ya ahí, como el Yeshua mismo y sus apóstoles, y toda la gente ahí tenía también un deseo, añoraban regresar a algo. Si usted 2000 años después quería regresar donde estaban ellos querían regresar a otro lugar más atrás. ¿Okay? Esto se llama la senda antigua. Esto va a ser muy importante en nuestra enseñanza del libro de Hechos, porque vamos a ver qué es la senda antigua. ¿Okay? Ese va a ser el sujeto de nuestra clase del libro de Hechos, y vamos a ver algunas cosas aquí cuando viene a esto. Bueno, mi pregunta es que si en el primer siglo la comunidad misma del Mesías y las demás comunidades deseaban regresar a un lugar más atrás, ¿qué era ese lugar que estaban hablando? Bueno, este término, la senda antigua, sale en el libro de Isaías, el libro de Isaías. Isaías reprende al pueblo y les dice: necesitan regresar a la senda antigua. Jeremías también les habla, les dice: no están bien ustedes, tienen que regresar a la enseñanza antigua. Y él habla, dice: a vuestros padres se les dio la Torá escrita en piedra, pero vendrá un tiempo que la Torá será escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero necesitan regresar. Entonces va nuestro primer término. ¿Cómo se dice regresar en hebreo? ¿Alguien sabe? ¿No? Regresar es teshuva, lo que usted le llama arrepentimiento. En el hebreo le llamamos regresar, porque arrepentimiento puede para nosotros ser sentirse mal de algo. Entonces, digamos, si usted me ve que me estoy robando esta soda, me agarra, ¿verdad? Digo yo: ay, me arrepiento. ¿Pero me arrepiento de robármela o me arrepiento que usted me vio? Sí, es más que me agarró. Si no me la ha agarrado, nunca me hubiera arrepentido. ¿O no? Así es. Mientras no me vea, no hay arrepentimiento. Ahora, si usted me ve, entonces pues, ¿para qué? Pues me arrepiento. Pues arrepiente que me han agarrado. Porque esa palabra arrepentimiento puede ser como remordimiento, puede ser más emocional. La idea hebrea es regresar, porque te desviaste. Nada más, es regresar, conectarte otra vez. No hay nada de sentimental en el asunto. Aunque claro, cuando alguien se arrepiente y ha herido a alguien, pues va a sentir emocionalmente el dolor por lo que ha hecho hacia alguna persona o hacia algún grupo. Entonces sí hay algo emocional ahí, pero el arrepentimiento no tiene nada que ver con emocional, es una acción de regresar y reconectarse. ¿Estamos claros en esa parte? Eso es básico, porque usted oye la palabra arrepiéntase, y todo el mundo así: me arrepiento. ¿Y cuántas veces tengo que arrepentirme? Porque todos los días peco.
Entonces, en un momento que usted ya no quiere ni sentir, no siente nada, pues arrepintiéndome. Pero lo que tiene que aprender es regresar. Esta senda antigua era de regresar porque se habían desviado. ¿De qué se habían desviado? ¿Qué es lo que se habían desviado ellos? El gran genio y sabio pensador Albert Einstein, en una de sus pláticas, él dice que si nosotros nos guiáramos por las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas yahwistas, que serían Isaías, Jeremías y ellos, tuviéramos la religión perfecta. Eso es lo que él dijo, y es judío él. Pero es lo que él dijo. ¿Por qué? Porque cuando él leyó este libro de Hechos, de seguro se dio cuenta de una enseñanza que concordaba con la enseñanza de estos profetas. Por eso es que en el libro de Hechos dice que la sana doctrina o la sana enseñanza es de ¿qué? De los apóstoles y profetas. Claro que la gente hoy piensa en los profetas que hablan en las iglesias. No, está hablando de estudiar el libro de Jeremías, de Isaías. Estos libros son necesarios entenderlos con la enseñanza apostólica o los Sheliach, ¿verdad? Los Shelahim, y conectarlos. So, Sheliach es la otra palabra en hebreo, ¿verdad? Sheliach. Lo puse como va, lo pone con J, pero Sheliach significa enviar, con un propósito. So, esto sería lo que conocemos como apóstoles, ¿verdad? Pero apóstoles es más como mensajero de cartas, en el griego. Sheliach es como mensajero de propósito. Tiene un propósito el ser que está ahí. Tanto de que Sheliach, cuando lo ponemos, quizás lo quebramos, significa, ¿cómo diríamos? Representando a Yahweh. Por eso es que el Papa es el vicario. Es el vicario de Cristo, ¿o no? Bueno, a ver, así dice, ¿no? La iglesia católica, yo soy el vicario. ¿Qué es vicario? Representante. ¿De dónde lo tomó él? De aquí. Es que Rosario. Un apóstol hoy en día no es eso. Un apóstol es una persona que tiene un montón de iglesias, que supervisa a otros pastores y que toma quizás diezmos de cada uno de ellos. Esa no era la idea antigua. La antigua es que llevaba un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Este libro nos va a decir mucho de esa parte. ¿Cuál es el propósito de esto? Ok, so, veamos. Si Isaías ya no estaban en la senda antigua, entonces ¿dónde estaba? Vamos a ver, y aquí es donde nosotros hemos perdido mucho. Usted ha leído, yo sé que ha leído la Torah, la Biblia, la ha aprendido, pero la ha leído cuando viene a la Tanakh. ¿Sabe qué es Tanakh, verdad? Todos están seguros que es Tanakh. ¿Quién no sabe qué es Tanakh? No saben. Dígame, porque así lo escribo para que vamos, porque esta clase la quiero hacerlo más. Tanakh. Y lo pongo así porque como en el hebreo no hay vocales, estas as no valen. ¿Okay? Tanakh solo para pronunciarlo. ¿Okay? Tanakh es Torah, que son los primeros 5 libros de Moshe. Nabim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Tenemos en sí lo que es la Tanakh, lo que conocemos en la cristiandad como el Antiguo Testamento. Nosotros lo conocemos por 3 partes: Torah, Nabim y Ketuvim, que sería Pentateuco, ¿verdad? 5 profetas escritos. La senda antigua, los profetas dicen que se practicó el verdadero hebreísmo del tiempo de Abraham hacia David. Ese tiempo ahí era lo que le llamamos la senda antigua. Increíblemente, estoy muy contento de contarles esto. Hay un gran historiador, mi respeto, se llama Mario Saban.
No sé, alguien lo ha oído. Tiene un libro que se llama El judaísmo de Jesús. Tiene un libro que se llama El judaísmo de Pablo. Tiene un libro que se llama Regresando al verdadero judaísmo. Él es judío sefardita, vive en España, es argentino creo yo, pero vive en España. O quizás es español. Y no cree que Yeshua es el Mesías. Pues le preguntan a él, ¿qué cree usted de Yeshua? Él dice, bueno, si yo hubiera nacido en ese tiempo, él sería mi rabino. Porque no hubo una persona que conociera las 300 escuelas de fariseísmo como las conoció él. Yeshua conocía todo el judaísmo, lo sabía de memoria. Y él explica, bueno, al final parece como que lo está hasta poniéndolo como Mesías, pero él dice que no, pero al final como lo pone, no hay otra forma que decirlo. Pero es un hombre muy, muy especial y lo contacté, estaba en Cancún y vamos a platicar mañana, allá está en España, lo vamos a platicar mañana y quiero hacer una exposición para que él venga a dar una charla. Pero si usted quiere oír un poco sobre él, vaya a YouTube y pone Mario Sabán. Y le aseguro que si usted lo oye, usted va a decir, caramba, parece como fuera uno de nosotros. ¿De grande o de pequeño? Con B grande, Sabán. Y si usted quiere un libro de ellos, le va a costar muy caro. Ahorita creo que el judaísmo de Pablo cuesta $3,500 porque no hay ahorita. Y esa es la parte que quiero hablar con él, porque no hay libros de él. Pero en Amazon.com es lo que cuesta. Carísimo. 3,500. Está vendiendo ahorita uno. Muy buen libro. Aquí lo tenemos. Yo tengo uno, pues, pero. Bueno, el asunto es de que la historia entonces, la senda antigua, se trata de Abraham a David. Entonces, cuando hablamos del libro de Reyes, el libro de Crónicas, el libro de Samuel, estos libros no son solo historias entonces, porque en ellas se encuentra esa senda antigua. Ahí en esos escritos, en los que tú vives, los escritos son muy importantísimos. Nosotros lo vemos como historias. Y corazón suena como para niños a veces, que Sansón y que esto y que el otro. Pero cuando vemos las historias ya con otra luz, nos damos cuenta de enseñanzas que se perdieron. Por ejemplo, cuando hablamos de Sansón, todos sabemos que la historia de Sansón, cuando la leemos en su claridad, no tiene lógica. ¿Cómo es posible que este muchacho nació para matar? Porque para eso nació, matar filisteos. Anda matando filisteos y mientras mata filisteos, el Eterno lo hace que se enamore. El Eterno, no Sansón. El Eterno lo hace que se enamore de una filistea. Quiere tener una boda con ella, le va de la patada, al final se matan entre todos, queman hasta a la muchacha y a los papás, se hace un relajo. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a que se enamore otra vez de otra filistea. Esta segunda filistea, también siendo primo, era enemigo. Estamos hablando de que nació para matar filisteos y el Eterno lo hace que se enamore de ellos. Dígame usted, ¿dónde está la lógica en eso? Pero así está la historia. Claro que no muchos leen, entonces dicen, no hermanos, usted hay que casarse con una cristiana, con una nazarena, no una filistea de allá afuera. Eso es lo que nos decía, pero cuando usted lee dice, pero si el Eterno lo enamora a uno, ¿qué? Pues así está la historia. Léalo, es el capítulo 13, 12 de Jueces. Entonces, bueno, ella le ruega que le diga el secreto. El poder, ¿dónde está? En el pelo, ¿verdad? En el pelo. Entonces él le dice que es el pelo, y entonces en la noche se lo corta y se le quita la fuerza. Lo agarran los filisteos, se lo llevan cautivo, le quitan los ojos, lo ponen en un molino como fuera un burro a darle vuelta. Claro, otra vez, como es tan difícil la historia, ¿cómo le enseña usted una historia así a alguien? ¿Cuál es el propósito? Entonces la gente dice, yo desobedeció al Eterno, pero cuando usted lee, Sansón no ha hecho. Sansón, nunca le preguntaron a Sansón si quería matar filisteos. A él no le preguntaron, a él le dijeron que iba a hacer. Estaban en el vientre de su madre que le dijeron, este varón va a hacer esto y esto. Nadie le preguntó a Sansón. Pero esa es la parte que yo quiero que
cuando hablamos de la senda antigua, ¿por qué es que no entendemos la Torá? ¿Por qué es que no la comprendemos? Es porque lo vemos con otros ojos nosotros. Bueno, el asunto es de que hay una gran fiesta en el templo de Dagón y entonces quieren ver a Sansón. Como Sansón ha matado a todos los filisteos, es un payaso, se lo llevan allá. Cuando llega el muchacho que lo está llevando, Sansón dice que lo ponga en medio de los dos pilares principales del templo. Él viene, entonces le pide al Eterno y le pide otra vez la fuerza. Y de repente, entonces la fuerza le regresa, el pelo nunca le regresa, pero sí la fuerza. Quizá no estaba en el pelo la fuerza. Viene y tira los pilares, y ese día mata más filisteos que en toda su vida, y es un hombre exitoso. ¿Qué diría usted de esa historia? Eso es como la conté ahorita. Sí. Pero ¿qué piensa usted de la historia en sí? Si la lee así, no tiene como lógica. Entonces, por razón, los pobres pastores están tratando de ver cómo ponen una sombra y quitan algo, y que mano, que la gente de pelo largo se va al infierno, y la palabra corta, porque no saben ni qué decir ya la gente. Cuando leemos la historia es sobre la senda antigua y te está hablando de tiempos. Sansón significa hijo del sol. Shamshon, en hebreo Shamshon, significa hijo del sol. En inglés suena también Sansón. Sí, hijo del sol. Increíblemente, en una de sus historias de Sansón, del hijo del sol, ¿quién es el hijo del sol? Bueno, la historia no lo va a decir. Él va caminando y se tropieza con un león. Y el león se le tira encima y él vence. Porque Sansón, hay un mes que es regido totalmente por el sol, que es Leo. Por eso es que el león sale en la historia, dando el símbolo del poder que traía. Interesantemente, Dalila, que en el hebreo es Laila, y donde es la palabra Aquarios. Cuando el sol va hacia el invierno, pierde sus rayos, pierde su fuerza, y hay ceguedad, y hay calamidad. Y en esa apertura, el siguiente mes de febrero es ¿qué? Marzo, que es Piscis. El sol, cuando pasa del invierno hacia la primavera, se pone dentro del signo de Piscis, que son 2 columnas. Y cuando se pone en medio, recibe de nuevo el calor. El sol vuelve a salir otra vez y da luz. ¿Entendemos eso? Es algo astronómico. La historia es astronómica. Está hablando de la fuerza de la luz en diferentes tiempos. Pero se perdió todo eso. Nosotros no sabemos nada de eso. Entonces leemos la historia, y la historia queremos darle fuerza y no sabemos ni cómo comenzarle. Cuando estemos hablando de la senda antigua, por eso es que es necesario que usted lea la Torá y regrese a esas historias. Tiene que regresar a ella otra vez, porque yo sé que usted la ha leído, estoy seguro que ha leído. ¿Quién leyó la historia cuando aquel hombre que dijo, contento porque vino de la guerra y había ganado, y estaba feliz, y dijo, le pido lo que Yahweh me quiera, le voy a dar, y voy a sacrificar lo primero que salga de la montaña? ¿Y qué le vino? Su hija. Ok, hasta ahí todavía digo, bueno, el cuate no sabía. Y usted está pidiendo, por lo menos cuando yo leí la historia, yo pedía de que alguien parara a este hombre. Y digo, bueno, yo le prometí a Yahweh, así que la voy a sacrificar. Y la sacrifica. ¿Por qué no lo pararon? Sí, esas historias tienen mucho que ver con nosotros. Pero como tenemos miedo nosotros de caminar un poquito más allá adelante, porque tenemos una religión que nos dice, no podemos preguntar, no somos muy pacíficos. Es en el lado izquierdo del universo necesario nosotros decir, ¿qué realmente pasó en esa historia? ¿Por qué Yahweh le permitió que lo sacrificara? ¿Por qué no lo paró? Lo ha leído, ¿verdad?
¿O qué era la historia brutal, porque no es la palabra que decir, de aquel levita que se fue con su concubina a la ciudad de Efraín y la violaron toda la noche? Y él las dio y la violaron tanto que cuando llegó a la puerta donde estaba el levita, ahí quedó prensada, ahí murió. Terrible historia. Y viene el sacerdote y la parte en pedacitos y las manda. Ahora usted dígame, ¿usted cómo va a explicar algo así? ¿Qué quiere decir estas historias? Su Torah es increíble, pero tiene que regresar a leer. Parte de yo le pido en estas clases y aquí en la Quejilá tiene que leer de nuevo. Porque leemos muchos libros, yo soy uno de ellos, leemos bastantes libros de todo. Y que bueno, al final eso nos ayuda mucho, pero necesita regresar a leer otra vez las historias aquí. Porque esas historias de reyes y de jueces y de Samuel y de crónicas son la senda antigua. A eso es lo que quería que regresaran, que aprendieran qué es ese mensaje. Pero ¿cómo es esto que dices? Ellos saben en sangrienta y no la leí. ¿No la has leído nunca? No. Y si la vuelvo a leer, me va a poner. No. Vas a ver que si la lees, por lo menos tenés los conceptos de la historia. Entonces, cuando te la explique yo, ya tenés una idea mucho mejor. Aquí me pasa que hay gente que tengo que es católica, que no hay nada malo en eso, pero el católico no lee mucho, pues no lee, ¿verdad? Entonces no sabes de las historias. Aquí hay gente que me dijo un hermano, mire usted, ¿por qué habla tanto de David? ¿Quién es David? ¿Cómo quién es David? De David, ¿verdad? Pero bueno, porque como evangélicos sí leíamos un poquito más, por lo menos oíamos más la Biblia que en católico. Entonces hay que tener cuidado. Ok, eso es entonces la senda antigua. La senda antigua vamos a ver que es un mensaje codificado que quedó atrás de los antiguos, que quedó en esas historias y que hay que regresar a escudriñarlas. Veamos. Nosotros estamos en el año 2000, ¿verdad? Nosotros, si regresamos 2000 años atrás, sería nuestro primer club. Tenemos que escudriñar 2000 años atrás y ver qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque nuestro libro de Hechos tiene que ver con ese siglo. Entonces tenemos que regresar ahí para poder entender. ¿Qué estaba sucediendo hace 2000 años en Israel? Bueno, para eso tenemos que ver entonces una parte de la historia. Vamos a ver. Si tiene una pregunta me dice, ¿ok? Porque vamos a ver algunos personajes que usted conoce, pero que quizás no los ha conocido de esta manera. Israel siempre ha sido una tierra muy importante para lo que es el movimiento de tropas en el Medio Oriente. Para los imperios no miraban a Israel como una tierra prometida, ni como una tierra buena. Al final no miraban nada bueno ahí, pero era necesario pasar de un lado para el otro, y ese pedazo era necesario, era como un puente. Entonces todos los imperios tenían que pasar por ahí. Entonces si usted vivía en el puente, a usted lo violaban, le robaban, lo mataban de ida, y de regreso lo mataban, lo robaban, era un relajo eso era Israel, ¿verdad? Y ese pedazo fue lo que el Eterno le dio al pueblo de Israel. Ahora, interesante cuando usted lee la historia, que todos los imperios, los 4 imperios mayores, ¿cuáles son los 4? ¿Alguien sabe? Persa, griego, Babilónicos, persas, medopersas, son griegos y romanos. Son los 4 imperios otra vez, para que lo va a tener que saberlos. Pero medos y persas son lo mismo, van juntos, se unieron. Tenemos persas, medopersas, pero primero son babilónicos, persas, medopersas, griegos y romanos. La estatua de Nabucodonosor. Babilónicos, ¿verdad? Persas, griegos y romanos. Cuando ellos capturaron, cada uno de estos imperios capturó ese pedazo de Israel, estaba en su apogeo. Es decir, que en lo máximo del imperio, de cualquier imperio, cuando Nabucodonosor tomó Israel, estaba en la cúpula, en lo mejor del imperio. Cuando Darío, con los persas, tomó Israel, estaba arriba. Cuando
Alejandro el Grande tomó Israel, estaba arriba. Cuando el César y Roma toma Israel, estaba Roma en su apogeo. Increíblemente estaban arriba. Cuando perdieron a Israel, los imperios se acabaron. Hay algo interesante geográficamente en la tierra, ¿verdad? Para los imperios. ¿Okay? So, que en el tiempo, cuando los griegos con Alejandro el Grande tomaron Israel, los griegos versus Babilonia y versus los persas, no solo peleaban ellos militarmente, sino que tomaban la cultura del lugar y le combinaban la de ellos y de esa manera los mantenían. Eso era una guerra cultural. ¿Okay? Los babilónicos no les importaba, ellos mataban. Usted no creía, los dioses no les importaba a ellos, ellos iban a matarlo, robarlo y ya. Los griegos no, los griegos querían que usted se mantuviera ahí en esa tierra, pero ahora ya griego, asimilando la cultura de ellos. Eso se llama helenismo. ¿Okay? Que va a ser algo muy importante cuando hablemos del libro de Hechos. Helenismo. ¿Okay? Cuando Alejandro el Grande llega a Israel, se da cuenta por primera vez, porque él ha estado tomando y tomando tierra. Todas las tierras que ha tomado es gente bárbara. Bárbara es gente que no tiene educación, que no tiene cultura. Es una cultura pero muy primitiva. Y claro, la cultura griega es increíble, te hace pensar, son filósofos y tienen toda esta parte. Pero cuando llega a Israel se encuentra con una cultura más alta, con un alfabeto mucho más complicado, más rico y con una cultura más definida. Y eso le fue difícil a los griegos ver esa parte. Nunca pudieron totalmente hacer que Israel se asimilara a griego por lo mismo, porque la cultura hebrea ya estaba muy puesta y era muy fuerte, tan fuerte como la griega, o quizás de muchas formas un poquito más fuerte, porque la religión, o la creencia y la cultura cotidiana del momento de la vida era igual. Si para un hebreo no existe música secular, la música es de Israel, es totalmente de Yahweh. Si es de ellos, es de ellos. La pueden bailar, la pueden adorar, la pueden oír, pero es solo una. No hay división de las dos. No hay nada que no dividido, ¿no? Sino que todo está unido. Y eso es importantísimo porque eso quita mucho la parte bueno o mal. Pero bueno, ok, cuando los griegos llegó, bueno, la historia dice que Alejandro el Grande llegó a las puertas de Jerusalén y se murió. Nunca entró. Se murió, lo envenenaron. Él tuvo al mundo, a la edad de 23, 22 años, tuvo al mundo en sus manos. Era un genio. Bueno, se dicen que era mezcla de una deidad y él creía que su mamá tenía relaciones sexuales con una deidad y que él era producto de ella. Él buscó todo el tiempo y preguntó, iba a diferentes lugares para ver quién era él. Tiene todo un tipo de Nephilim, su forma de ser él, cuando hablemos de esa parte, pero lo hay. Cuando él se muere, el imperio se divide en 4. Y uno de los imperios, que de los 4 partes del imperio, va a Siria. Y en Siria es donde también este general, eran 4 generales, toma Siria, y lo conocemos como Epifanes, ¿verdad? Y este Epifanes es el que 200 años antes de Yeshua, ataca a Israel. Lo ataca a Israel. Y Israel entonces resiste lo que viene. Cuando Epifanes llega a Jerusalén, lo primero que hace es poner una estatua de Zeus. Y le dice: Zeus, basta. ¿Ven ese Zeus? O sea, ya es la parte que mentalmente es la lengua griega, ¿no? Como Jesús, pues está en griego, ¿sí? Zeus. Y pusieron la estatua, vino, agarró un cerdo
y lo sacrificó en el templo para contaminar todo ahí. En el templo había el templo de Israel, que es muy importante y va a ser la plática de todo el libro de Hechos, ¿okay? Sobre el templo. El templo era regido por sacerdotes llamados sadoquitas o de Sadoc. ¿Okay? ¿Alguien sabe un sacerdote Sadoc en la Torá? ¿En la Biblia? Ezequiel era sadoquita, era sacerdote, era profeta y era de Sadoc. Estos eran los que regían en sí el templo en ese tiempo. Entonces ellos, cuando llegó Epifanes, les dijo: ok, ya no más Shabbat. Lo primero que les quitó fue el sábado. Dijo: ya no van a dar el sábado, no se van a circuncidar, no van a hacer ninguna fiesta, van a hacer nuestras fiestas ahora. Que suena como interesante, porque con años después, nosotros 2000 años después, hemos tenido fiestas que no tienen nada que ver con la Torah que celebramos y que pensábamos nosotros que estábamos participando hacia la conexión con el Eterno. Porque hasta Navidad, por ejemplo, lo mirábamos como el cumpleaños de Jesús y estábamos celebrando pues algo familiar, algo bueno. Porque no así que no lo miraba usted como bueno, ¿verdad? No éramos diabólicos, lo mirábamos como algo bonito, pues que la familia y Semana Santa, ¿verdad? Pues sí, si era cristiano, católico o evangélico, pero Semana Santa para mí evangélico comenzaba el viernes con Viernes Santo y yo predicaba las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Te acuerdas? ¿Lo ha oído o no? Las 7 palabras de Jesús y el sábado de gloria creo que era, ¿no? Y después nosotros teníamos una ¿cómo se llama? Una mañana cantata, una cantata a las 5 de la mañana, porque Jesús había resucitado el domingo en la mañana, y teníamos coro, y era un domingo de Easter, pues, y nos vestíamos todos, y después llevábamos a los niños quizás a que buscaran huevitos por algún lugar, y cuando, claro, y uno lo ve ahora, y digo: ¿qué fregado estaba haciendo? Pero ¿cómo? Para decirle que en una iglesia que era Semana Santa, ¿no? Hicimos la cantata y Jesús salió y adoramos y cantamos, y después el copastor se vistió de conejo y le dio huevitos a todos los niños. Pero viene ese tiempo. ¿Cuándo entra? Dice: la única manera de controlar a este pueblo que es tan cultural, que tiene también sus libros, que sabe, la única manera es evitarle, quitarle y cambiarle. Por eso dice el libro de Daniel, capítulo 7, 25. El hijo de iniquidad que cambiará los tiempos, las fiestas y las leyes. Ese es el anticristo, o el Sotej Mashiach, como conoce. A eso es lo que cambia. Y si cambias eso, le cambias todo a la gente, total. Por ejemplo, ¿usted se acuerda? Pues el Día de los Muertos, por ejemplo. El Día de los Muertos. La quemada del diablo, 7 de diciembre. Algo así es, ¿no? La arcada de Judas. Bueno, teníamos otras fiestas. El Día de la Cruz. Y te digo, ya evangélicos, no hablamos de cantata, no, de evangélicos, ya cristianos, pues, por la cultura. San Valentín, sí, ves, eso es más para idiotizados, eso es diferente. Sí, no, pero igual. Ok, estos sadoquitas dijeron: no, tenemos que hacer algo. Entonces, 800 de ellos se rebelaron. Dijeron: no vamos a permitir, porque no era fácil. Imagínense, agarraban a las mujeres y le decían: ¿vas a celebrar la fiesta o no? Y si ella decía que no, agarraban a los bebés y les pegaban de los pies, los agarraban y les destrozaban. Entonces imagínense, hay una historia en los Macabeos de una mujer que perdió como sus 9 hijos, los vio morir uno por uno. No estamos hablando que estaban diciendo: por favor, háganlo, se muere.
Pero estos sadoquitas, estos sacerdotes, decidieron luchar con los levitas. Los sadoquitas son más supremos sacerdotes de Israel. Y los sadoquitas, los levitas, que vienen siendo, se conocen como en el tiempo antiguo, esos 200 años atrás, como los macabeos. Y los macabeos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en los trabajos que hacían los sadoquitas y los levitas? Los sacerdotes supremos, más que todo, interpretación de la Torá, y que todo en el templo eran los supervisores, pues, ¿verdad? Que todo estuviera. Eso está, si lees allá en Éxodo, las responsabilidades de los hijos de Aarón, que serían los sacerdotes supremos, los Cohens, y los levitas, que son los ayudadores. Los levitas son los carniceros, son los que abrían, quitaban la piel, todo lo que es las tripas y el sacrificio físico lo hacían los levitas. Los sacerdotes eran los que enseñaban al pueblo. Y interesantemente, esa enseñanza es la que se perdió. Esa relación antigua estaba en ellos. Más adelante vas a ver cómo se torna esta historia, es como una novela. Porque el que era bueno no era tan bueno, y el malo no era tan malo. Bueno, el asunto de que entonces estos levitas dijeron vamos a pelear 800 entonces hicieron una como guerrilla. Porque eran los sirios, era el imperio más fuerte en ese tiempo. Y solo eran 800 ellos, se cree que hasta 16,000 tenían los sirios, con carros y hierro y lanzas, y aquellas con piedras, ¿verdad? Con piedras hondas, ¿verdad? Así peleaban. Pero aguantaron por 40 años, y pelearon como una guerrilla que tan molesta y molesta, hasta que cansaron a los sirios, y los sacaron de Israel.